Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven Sígueme. Hoy vamos a estar empezando con el libro de Éter y estoy muy emocionado porque especialmente, yo sé que les digo bastante seguido esto, pero me encantan estos capítulos. No podría yo tener este es mi capítulo favorito del libro de Mormón, pero creo que no podría tener tampoco un ranking, pero sí un grupo bien grande de los que están ahí arriba. Y los capítulos 2 y 3 del libro de Éter me gustan muchísimo. La asignación de esta semana es de los capítulos del 1 al 5. Yo soy Daniel Ampudia Lazo. Bienvenidos. Ok, y en el libro de Éter se narra la historia del pueblo jaredita. Empezamos con Jared y su pueblo. El profeta no era Jared, sino su hermano, el famosísimo hermano de Jared, que por alguna razón no tenemos el nombre de él en las escrituras. Pero bueno, ¿de dónde vienen todos estos relatos? La semana pasada nos quedamos en que Mormón falleció. Moroni era el último profeta y andaba solo, ya habían quedado solo unos pocos con los nefitas y él andaba solo. Y su padre le había confiado los registros. Entre el montón de registros que él tenía de los nefitas, tenía las 24 planchas jareditas que el pueblo de Limi encontró cuando salieron a buscar de emergencia a sus hermanos nefitas para que los salven de los lamanitas que los tenían bastante oprimidos, con una carga de impuestos muy pesada y los tenían dominados por completo. Bueno, ellos fueron a buscar a sus hermanos, se perdieron, fueron a dar con unas ruinas de un pueblo inmenso, gigante, los jareditas, y como prueba de eso habían llevado 24 planchas que habían encontrado. Todas las generaciones pasan, llegan a manos de Moroni y ahora él hace un compendio de un pueblo que fue tanto o más grande que los nefitas, mucha historia resumida y compactada en un solo libro. En los primeros capítulos hay una narración bastante detallada, digámoslo, pero lo que veamos, por ejemplo, la semana que sigue, va a ser un montón de años, pero apachurrados y hechos una cosa chiquitita. Ok, conozcamos al hermano de Jared. Ellos vivían en la época de la Torre de Babel, una época de mucha iniquidad. Y vamos al capítulo 1, al versículo 34, para saber de quién estamos hablando. Y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de mucha fuerza y altamente favorecido del Señor, Jared su hermano le dijo: suplica al Señor que no nos confunda, de modo que no entendamos nuestras palabras. Aquí hay muchas claves y cuando leo esta descripción yo pienso en otros profetas. Se habla que era un hombre grande y dotado de mucha fuerza, algo similar a lo que se habla de Nefi, que era grandote, que era fuerte también. Eh, pero mucho más allá de eso, dice que era altamente favorecido del Señor. Y cuando escucho eso, yo me acuerdo, pienso en José, el que fue vendido a Egipto. A él le pasó de todo. Eh, Le pasaron muchísimas cosas terribles. Sin embargo, en todas las situaciones malas en las que estaba, le iba bien. Y tomaba una situación terrible como ser un esclavo, o peor todavía, ser un prisionero, ser alguien privado de su libertad. Y la condición en la que él vivía era la mejor posible dentro de la situación en la que estaba. Acabo de decir dentro de lo posible, pero realmente más allá de lo posible sería una expresión más correcta. Y así era este hombre, altamente favorecido al Señor, al punto que su hermano, que por lo que dice aquí parece que es un líder político, le pide ayuda para que Dios no confunda el lenguaje de ellos como estaba pasando con las demás personas. El hermano de Jared lo hace. Él obtiene esta promesa de que su familia directa no iba a ser confundida, y la oración de él se extiende luego para su familia extendida y para sus amigos, y
se convierten en un pueblo por causa de esto, porque su lenguaje no fue confundido, como lo dijimos, como lo vimos en las escrituras. Él había sido muy favorecido y leamos un poco más. Vamos a los versículos 42 y 43. Perdón, un poco de contexto antes de leer esas escrituras. Cuando el hermano de Jared obtiene todas estas promesas del Señor, Jared le dice, oye, ¿por qué no le pides al Señor que nos lleve a otra parte? Un lugar donde podamos estar bien, no en medio de toda esta gente confundida e inicua. Y el hermano de Jared hace esta oración y el Señor se la contesta. Y de ahí es que sale este asunto de que ellos vayan a una tierra prometida. Ahora, con ese contexto, ahora sí, 42 y 43. El Señor dio algunas instrucciones a Jared de lo que debía hacer, de juntar al hermano de Jared, de juntar a la gente y todo esto, y que debían viajar para verse en un sitio. Cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos, al valle que está al norte. Y allí te encontraré e iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Entonces le da este plan, le dice lo que debe hacer, le dice literalmente nos vemos ahí. En la época en la que no había teléfonos, cuando uno se ponía de acuerdo, uno tenía que tener mucho cuidado de decir en qué lugar iba a estar, a qué hora iba a estar, para poder encontrarse con alguien más. No podíamos en esa época estar llamando por teléfono para decir, no, recién voy saliendo de la casa, espérame un ratito o cosas así. Eh, es interesante, el Señor tiene esta revelación activa con este profeta, con el que habla, y le dice, nos vemos ahí, ahí te encontraré. Veamos lo que pasa, vamos al versículo siguiente. Y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes, y de tu posteridad y de la posteridad de tu hermano, y de los que irán contigo levantaré para mí una nación grande. Y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantaré para mí de tu posteridad. Y así obraré contigo porque me has suplicado todo este largo tiempo. Aquí le extiende promesas muy grandes, pero lo que me encanta es que le da también la razón. No tenemos aquí tiempos exactos o medidas, no dice pasó tanto tiempo, nada realmente. Solamente dice que ha suplicado todo ese largo tiempo. Y aquí hay dos cosas. Una, todo este largo tiempo, no sé cuánto es, pero debió ser un largo tiempo. A veces nosotros nos inquietamos porque nuestras oraciones no son contestadas de un día para el otro. Otro asunto es que el Señor no le dice porque has orado, porque has pedido. Él dice porque me has suplicado todo este largo tiempo. Y lo establece como la causa por la que iba a recibir tan grandes bendiciones. Y esa es la otra pregunta. ¿Nuestras oraciones son pedir, pedir, pedir o son una súplica? ¿Nuestra súplica tiene un objetivo o simplemente pedimos un montón de cosas? Padre, quiero esto, quiero lo de acá, quiero lo de allá, también quiero esto, ayúdame con esto de acá. ¿O realmente tenemos un objetivo en mente, un objetivo bueno, y suplicamos, entregamos nuestro corazón a Dios pidiendo aquello? Y es algo bueno que podemos preguntar en casa a la familia, es algo de lo que podemos conversar, qué estamos pidiendo y cómo lo estamos pidiendo, qué tanto estamos pidiendo también. Muy bien, pasemos al capítulo 2. Estamos hablando de las mismas cosas y vamos a ir al versículo 14. Ahora, recuerden, el Señor había quedado en ustedes lleguen, avancen, hagan todo esto y vayan hasta acá. Y allí los encontraré. Eh, Pasaron 4 años viviendo en ese lugar, que era a las orillas del mar. En otras palabras, era una playa, un lugar bien bonito aparentemente. Vamos a ver lo que dicen las escrituras. Y aconteció que a la conclusión de los 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jared y estaba en una nube y habló con él. Y por el espacio de 3 horas habló el Señor con el hermano de Jared y lo reprendió, porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Ay, ay, ay.
Yo no sé, no estoy seguro, no lo sabría. Yo no sé si lo reprendió por 3 horas o simplemente hablaron de muchas cosas y entre las muchas cosas que hablaron lo reprendió. No voy a decir que sospecho que sea de una manera o sea de otra, pero me queda la duda y eso me pone a pensar. Me recuerda cuando leía a Santos y veía cómo Moroni lo retaba a José cuando se estaba preparando para obtener las planchas. Y cada año que él iba a visitar las planchas era otra repelada, era otro regaño. El Señor es estricto con sus siervos y sí los regaña. Y yo no quisiera haber estado en los zapatos del hermano de Jared en esa ocasión. Así que yo siempre imagino al hermano Jared con la cabeza agachada. Ahora, algo que yo quiero destacar de esto es que el hermano de Jared era un hombre increíble, impresionante. Ya vamos a hablar de las cosas que él alcanzó, las cosas que él logró. Pero siendo este hombre que se lo describe como favorecido del Señor, siendo este hombre que tenía una oración tan potente que obraba milagros, varios milagros, milagros grandes que afectaron a muchas personas, no solo a él. Siendo que su oración era tan poderosa, el regaño aquí que le hace el Señor es porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Ahora, si él, que era un gran profeta del Señor, en esta etapa de pulirse, que había logrado milagros, que había hecho tantas cosas, en un momento de su vida vivió en un lugar bien bonito en el que eventualmente se olvidó de invocar el nombre del Señor su Dios. ¿Qué se podrá decir de nosotros? Y ahí es donde yo pienso que no debemos tener este ego inflado de que somos buenos miembros de la iglesia, antiguos o de tradición o bien convertidos, que nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer, entonces estamos bien y vamos a estar bien para siempre. Cuando uno se siente así, cuando uno está confiado, cuando uno confía en el brazo de la carne, en lugar de confiar en Dios, ahí es cuando vienen los problemas. Y si a este gran hombre le pudo pasar, nos puede pasar a nosotros. Entonces, ¿cuál sería la solución? Pregunta para la familia. Pregunta si estoy escuchando y aprendiendo yo solo. Pregunta para mí mismo de reflexión y como para tomar nota. ¿Qué debo hacer yo para asegurarme de que no me olvide de invocar el nombre del Señor Dios? ¿Qué puedo hacer para que el Señor no tenga que regañarme a mí? ¿Qué puedo hacer para permanecer fiel? Muy bien, vamos al versículo 15, la historia continúa y dice, y el hermano de Jared se arrepintió del mal que había cometido e invocó el nombre del Señor a favor de sus hermanos que estaban con él. Y el Señor le dijo, os perdonaré vuestros pecados a ti y a tus hermanos, pero no pecaréis más, porque debéis recordar que mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Por tanto, si pecáis hasta llegar al colmo, seréis desechados de la presencia del Señor. Y estos son mis pensamientos tocante a la tierra que os daré por herencia, porque será una tierra escogida sobre todas las demás. De este versículo me gustaría recalcar, hablamos un poco ya sobre no estar bien sobrados en nuestra posición de que conocemos la verdad, es la iglesia verdadera, estoy convertido, tengo un gran testimonio. Eh, Todo va bien en Sion, Sion prospera. ¿Okay? Pero aquí hay otro punto también. Acabamos de notar que es muy fácil olvidarnos del Señor. Se supone que ya pusimos metas de qué vamos a hacer para que eso no pase. Ahora, el Señor cuando ellos se arrepienten dice que los perdona, pero también hace una advertencia. Les dijo, bueno, ya se arrepintieron, no hay problema, yo los perdono, tienen mi favor otra vez. Voy a seguir contestando sus oraciones. Pero tengan cuidado, el espíritu no siempre luchará con el hombre. Por tanto, si pecáis hasta llegar al colmo, seréis desechados. El asunto es que nosotros no sabemos dónde está esa línea de el colmo. Esto que se etiqueta como el colmo, no sabemos dónde está, no sabemos en qué momento estamos todavía en un pecado que
o en una condición en la que no hemos llegado a ese borde del que ya no se puede regresar. Lamán y Lemuel llegaron allí. Y por más que el poder infinito y eterno de la expiación los podía rescatar, ellos habían perdido la capacidad de arrepentirse. Entonces, aun cuando Dios en su misericordia nos puede perdonar, aun cuando el poder de la expiación que realizó Jesucristo, su poder, es tan amplio que puede rescatar a cualquiera, el límite no es el poder de Dios, no es la misericordia, no es el amor de nuestro Padre, de nuestro hermano mayor. El problema es nuestra actitud, nuestra capacidad para darnos cuenta si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Se cauteriza la conciencia. Entonces tenemos que estar lo más alejados de ese borde, de ese filito posible, lo más lejos posible, porque no sé dónde está esa línea. Y la única forma de estar seguro es de estar lo más lejos posible. No coqueteemos, no juguemos con la idea de me voy a desatender de la iglesia, me voy a dar un año sabático, me voy a alejar un poquito nomás, pero yo sigo yendo, solamente que ya no voy a este tipo de actividades o ya no participo. No quiero un llamamiento, quiero descansar un rato. Pero sí, la iglesia es verdadera, yo creo en la iglesia, yo sigo siendo un miembro. Y no sabemos en qué momento está esta línea que si la pasamos, yo, no Dios, yo pierdo la capacidad de arrepentirme, aun cuando Él está dispuesto a perdonarme. Yo me he separado de Él para siempre. Lejos, bien lejos de eso, lo más lejos posible. ¿Cómo podemos estar bien lejos de ese borde? Conversación para la familia otra vez. ¿Qué cosas puedo hacer para detectar cuando esto me está pasando, de que me estoy acercando a ese bordecito, a ese límite? Ejercicio para la familia. Encontremos las maneras en las que lo podemos hacer. Muy bien, vamos a los versículos 18 y 19. Y sucedió que el hermano de Jared clamó al Señor diciendo, oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado y he construido los barcos según tú me has dirigido. Paréntesis, me olvidé de contarles. El Señor le manda a construir barcos y le dice que tienen que ser unos barcos distintos a los que él conoce. Estos barcos son pequeños, son ligeros, son ajustados como un vaso. Adelante, atrás, a los lados, abajo, arriba, son totalmente sellados, que podrían contener agua si quisieran. Son ligeros, son pequeños, son del tamaño de un árbol, no eran grandes navíos. Le manda a construir 8 de estos barcos. Y el hermano de Jared cumple, como dice aquí, ha hecho tal cual como se le dijo. Vamos al siguiente versículo, 19. He aquí, Señor, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿A dónde nos hemos de dirigir? Y también pereceremos, porque en ellos no podremos respirar sino el aire que contengan. Por consiguiente, pereceremos. Entonces, algo interesante es que el Señor le mandó construir estos barcos. Y yo imagino que estas inquietudes pueden haber saltado desde el principio de la obra. Sin embargo, ellos fueron fieles, ellos confiaron en Dios y dijeron, bueno, Dios nos mandó a hacerlo así, así lo hacemos. Y esto es un buen ejercicio para nosotros repetir en nuestra vida. Cuando se nos pide hacer algo, deberíamos hacerlo. Y deberíamos hacerlo como se nos instruye. Puede ser que haya problemas. Aquí el hermano de Jared nos enseña cómo, en asuntos de liderazgo especialmente, o en temas familiares, cómo solucionar estos problemas. Yo cumplo, pero te traigo este asunto. Hicimos lo que nos pediste, pero tenemos estos dos problemas. ¿Qué hacemos? Y la forma en la que ora el hermano de Jared es conociendo su debilidad y con humildad. Se nota en sus palabras, en cómo lo dice. Ahora, veamos qué pasa. Vamos a los versículos 22 y 23. Dice, antes de pasar, estoy enredado hoy día, lo siento. Antes de pasar a eso, el Señor le dice, bueno, lo que vamos a hacer con el tema del aire es que ustedes van a abrir una
ventana arriba y otra abajo. Y cuando necesiten aire, pues ustedes tienen abierta la ventanita de arriba. Pero si empieza a meterse el agua, la cierran. Y así van a hacer. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Y clamó de nuevo al Señor, diciendo, He aquí, oh Señor, he obrado según me lo has mandado. Y he preparado los barcos para mi pueblo, y he aquí, no hay luz en ellos. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la obscuridad? Y el Señor dijo al hermano de Jared, ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Porque aquí no podéis tener ventanas, pues serían hechas pedazos. Ni llevaréis fuego con vosotros, porque no os dirigiréis por la luz de fuego. Ya estaba resuelto el tema del oxígeno, iban a tener aire, pero estaba completamente sellado, iban a estar en penumbra absoluta, no podían prender fuego por mandato del Señor, se les acabaría el oxígeno y se les podría incendiar el barco, un montón de cosas que podrían pasar. El Señor no le da solución, sino que le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y esto me recuerda muchísimo lo que aprendemos en Doctrina y Convenios, de que los hombres en esto vienen a ser sus propios agentes y se pide mucha justicia de nuestra propia mano, de nuestra propia voluntad, que hagamos cosas. Entonces el Señor ya le solucionó parte de estos problemas, le dio las instrucciones de lo que debían hacer, pero en este otro asunto le dice, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres arreglarlo? ¿Qué hacemos? Y lo que viene adelante me encanta. Veamos. Pasemos al capítulo siguiente. Este hermano de Jared tenía la comisión. ¿Qué hacemos con la luz? Ahora, vamos a los versículos 1. Voy a leer parte del 2, parte del 3. Veamos. 1. Y sucedió que el hermano de Jared, y era 8 el número de los barcos que habían sido preparados, subió al monte que llamaban el monte de Shelem, a causa de su extremada altura, y de una roca fundió 16 piedras pequeñas, y eran blancas y diáfanas, como cristal transparente, y las llevó en sus manos a la cima del monte, y nuevamente clamó al Señor, diciendo, Oh Señor, has dicho que hemos de estar rodeados por las olas, y ahora he aquí, oh Señor, no te enojes con tu siervo a causa de su debilidad delante de ti, porque sabemos que tú eres santo y habitas en los cielos, y que somos indignos delante de ti. Por causa de la caída, nuestra naturaleza se ha tornado mala continuamente. No obstante, oh Señor, tú nos has dado el mandamiento de invocarte. Él se acuerda. Para que recibamos de ti según nuestros deseos. Termina lindo, porque después del regaño que recibió, se acuerda, Señor, tú nos diste el mandato de invocarte. Ahora, él no hizo simplemente una oración como, Señor, ya tengo una idea. Él se preparó, fue, seleccionó estas piedras, eh, las fundió, las pulió, las dejó diáfanas. Eran piedras preciosas seguramente, ya a ese punto de trabajo que había hecho. Uh, dice que era como cristal transparente. No contento con hacer ese trabajo, que fue, me imagino, más o menos trabajo, seleccionar las piedras, trabajarlas de tal forma que lleguen a estar así. Y luego no contento, no le bastó simplemente con hacer todo este trabajo, sino que tomó estas piedras y fue al monte. Él ha tenido a este punto varias revelaciones, varias conversaciones con el Señor. Sin embargo, él asciende, se eleva, buscando un lugar santo seguramente para poder hablar con él, porque sabía lo que quería y sabía lo que necesitaba. Continuemos. En el versículo 3 dice, He aquí, oh Señor, tú nos has castigado por causa de nuestra iniquidad y nos has echado durante estos muchos años hemos estado en el desierto. No obstante,
has sido misericordioso para con nosotros. Oh Señor, ten piedad de mí. Y aparta tu ira de este pueblo, y no permitas que atraviese este furioso abismo en la oscuridad, sino mira estas cosas que he fundido de la roca. Qué humildad de corazón se puede sentir en estas palabras. Él no fue con una actitud imponente, prepotente. Él no llegó a reclamar, Señor, ¿cómo es posible que nos vayas a hacer esto? ¿Cómo va a ser que nos hagas pasar esta agua de oscuridad? Por favor, ten piedad. Él no fue a reclamar, fue con la humildad y honestidad, eh, aún con la debilidad, presentando su debilidad ante Dios. Sabemos que no hemos sido perfectos. Sabemos que cometemos errores. Pero mira esto que traje. Ten compasión de nosotros. No permitas que viajemos en oscuridad. Y me conmueve porque decimos que no se nos enseña a andar por la vida, que no se nos enseña a ser padres, que no se nos, que uno es lanzado a la vida así. Aquí están las lecciones. Esto nos dice cómo debemos ser, cómo debemos orar, cuál debe ser nuestra actitud, nuestra forma de pedir las cosas a Dios. Así lo hizo él y veamos la respuesta que obtiene. Continuemos en el versículo 4. Y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado este hombre, este gran profeta, pensando qué hacer, qué hacer. El Señor me dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Y ahora qué hacemos con la luz de los barcos? No tenemos luz, no podemos prender fuego. No sabemos cuánto tiempo pasó ni en qué momento vino la idea a su mente, pero lo que yo me imagino, lo que sí me imagino, es que habiendo tenido él las experiencias que tú, habiendo pasado ya por varias ocasiones de revelación, él entendía que nuestro Dios es luz, es la luz que brilla en las tinieblas. Y sabía que con la influencia de Dios él podía, de cierta manera, con su poder, almacenar o generar, reproducir esa luz. Y hay bastante aún de genialidad dentro de la idea que él tuvo. Gran parte de ciencia, estas piedras blancas, diáfanas, como una bola de cristal, que puedan funcionar como un foco o bombillo, como lo llamen, eh, no sé cómo le digan en el país de donde lo estén viendo, pero que pueda iluminar. Y tenía 16 de ellas para tener dos en cada barco, una en cada punta de cada barco. Entonces fue preparado así. Esta fue su oración, vino con humildad. Veamos. Y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor extendió su mano y tocó las piedras una por una con su dedo, y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared. Y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. Y el hermano de Jared cayó delante del Señor porque fue herido de temor. El Señor nota, obviamente, que cae el hermano de Jared y entendiendo todo, tomen en cuenta, sabiendo todo lo que estaba pasando, le dice, levántate, por qué has caído? ¿Qué pasó? Y el hermano de Jared le contesta, bueno, vi el dedo del Señor, sí, yo pedí que el dedo toque, pero no me imaginé que literalmente el Señor tenía dedo y que de que mi Señor era de carne y sangre. Y aquí viene una aclaración interesante. Versículo 9. Y el Señor le dijo, a causa de tu fe has visto que tomaré sobre mí carne y sangre. O en otras palabras, él está viendo el cuerpo del Espíritu.
Está hablando con Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento. Jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes, porque de no haber sido así, no hubieras podido ver mi dedo. ¿Viste más que esto? Y él contestó, no, Señor, muéstrate a mí. Aquí el hermano de Jared pasa de tener miedo a ser bastante... ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? No sé. Curioso no sería. Increíble. Después de haber visto estoy enredado. Después de haber visto el dedo del Señor, en su emoción, él pide ver más. El Señor se lo prueba. ¿Has visto más que esto? No, Señor, muéstrate a mí. Y le dijo el Señor, ¿creerás las palabras que hablaré? Y él le respondió, sí, Señor, sé que hablas la verdad, porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir. Si Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo. Aquí el hermano de Jared declara que el Señor no puede mentir. Entonces la pregunta alguien podría decir, bueno, si Él es todopoderoso y puede hacer todo, ¿cómo es que no puede mentir? Y esto es algo interesante. A veces cuando nosotros hablamos de la libertad para escoger, del albedrío que Dios dio al hombre, nosotros decimos, Dios me dio mi albedrío, yo soy libre para escoger, voy a hacer lo que me da la gana. Que usualmente significa, voy a cometer un serio error. Voy a faltar en los mandamientos, voy a faltar a las leyes del Evangelio, voy a cometer un pecado, o voy a dejar de hacer algo bueno. Y para mí este versículo es clave para entender. Cuando hablamos de la libertad para escoger, cuando hablamos del albedrío, como yo lo entiendo es, el plan de Satanás era obligarnos a hacer lo correcto, lo bueno. No se va a perder ni un hito. Voy a salvarlos a todos, porque los voy a obligar. Dios no nos obliga, sino que nos dio el albedrío. Yo tomo la decisión de seguirle, de serle fiel, de obedecer su palabra, su voz, sus mandatos. Nadie me obliga, porque Dios me dio el privilegio de seguirlo por mi decisión. Y es el privilegio que me ha concedido. Entonces, ¿para qué me dio Dios? ¿Para qué nos dio Dios el albedrío? ¿Para qué nos dio libertad? Para que lo sigamos por nuestro propio deseo. Entonces, para mí, muy personalmente, para mí, ¿qué es el albedrío? Para mí el albedrío es que Dios no me obliga a seguirlo. En su infinito amor me ha dado la oportunidad de hacerlo yo, equivocándome en el camino, zapateando por aquí, cayéndome por acá, pero yo lo puedo hacer. Con su ayuda lo puedo hacer. Y es mi decisión. Mi decisión podría ser hacer lo que me da la gana. ¿Qué beneficio hay en eso? Jesucristo, ¿por qué no puede mentir? No porque no tenga la capacidad para mentir, no porque no tenga la libertad para mentir, no puede mentir porque Él no se permite mentir. Y eso y otras cosas más le dan el nivel que Él tiene y la condición que Él tiene. Y el hermano Jared lo entiende. ¿Vas a creer todas las palabras que te hable? Sí, Señor, sé que hablas la verdad porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir. Sé que no te vas a permitir mentir nunca porque eres un Dios de verdad. Y ahora la pregunta para nosotros es, que nosotros no somos dioses, obviamente,
Pero ¿qué tipo de hijo de Dios somos? ¿El que hace lo que le da la gana? ¿O somos hombres de verdad? No podemos mentir por elección propia. Y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor se le mostró y dijo, porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída, por tanto eres traído de nuevo a mi presencia. Por consiguiente, yo me manifiesto a ti. Se me eriza la piel pensar en ese momento. Ahora, pregunta de análisis. Porque sabes estas cosas. Pregunta, ¿qué cosas? Si yo quiero tener una bendición similar a esta, si yo quiero trabajar en algún día, llegar a una bendición como esta, ¿qué son las cosas que debo saber? Y la respuesta no la doy yo, la respuesta es para buscarla en casa, la respuesta es individual. ¿Qué cosa es la que Dios requiere de mí que yo sepa? Y este saber, yo lo percibo no solo como qué cosas necesito yo saber, sino qué cosas necesito yo entender. ¿Qué es lo que, qué es lo que yo debo saber para ser redimido de la caída y ser traído de nuevo a su presencia? En adelante, el hermano Jared recibe una revelación tan grande que ve todo, literalmente todo, ve a todas las personas, ve todos los tiempos, ve todas las cosas. Tiene una revelación impresionante. Y es una revelación similar a la que recibió Abraham en similares condiciones, que está registrado en la Perla de Gran Precio. Y de dónde viene el relato de la creación. Lo mismo pasó con Abraham, lo mismo pasó con Moisés, lo mismo pasó con Nefi, lo mismo ha pasado con varios profetas. La parte sellada del libro de Mormón es el mismo contenido. Hay la versión de Nefi, hay la versión del hermano de Jared, hay las cosas que vieron Abraham, Moisés. Moisés escribió el, el Pentateuco y él también vio todas las cosas. Abraham vio todas las cosas, Moisés vio todas las cosas. Estos profetas llegaron a esos grandes, grandes, grandes niveles, pero eso no es para todos. Hay una parte que sí es para todos, hay unas partes que no son para todos. Ok, en adelante viene una narración amplia. Las escrituras narran de que una vez que alcanzó ese nivel de fe el hermano de Jared, una vez que pasaron estas cosas, era imposible que él no viera a través del velo. Entonces se le mostraron todas las cosas y Moroni recibe el estricto mandato de que toda esa información no se puede compartir todavía y es parte de lo que está sellado. Entonces Moroni dijo, bueno, esa parte no se toca, continuemos. Y en adelante empieza ya capítulos 4 y 5 hablan eh, de la situación de Moroni trabajando con los anales. Ahora, específicamente en el capítulo 5 es algo de lo que en este momento no voy a hablar con ustedes, pero cuando lo lean en casa, no dejen de sacar las cosas chéveres porque son profecías que se le dan a Moroni. Y quiero que cuando lo lean piensen en eso, me gustaría mucho. Moroni recibe aquí revelación sobre lo que él haría después como un ángel del Señor entregando el Evangelio sempiterno a las naciones. Habla un poco de su obra después de esta vida. Y yo me pongo a pensar él viviendo solo. Trabaje y trabaje solito, completamente solo, trabajando en los registros y el recibir estas revelaciones. Un día vas a ser un ángel y vas a entregar este registro. Léanlo con eso en la mente y en el corazón. Parece que habla muchísimo de la multitud de las tiernas misericordias de nuestro Padre Celestial. Mis queridos hermanos, hoy hemos aprendido de este gran profeta. En la siguiente lección vamos a conversar un poco eh, sobre la historia de este pueblo.
el clima político está complicado en muchas partes del mundo. En cierto sentido siempre lo ha estado y siempre lo va a estar. Ah, pero vamos a ver un poco del caos que se liberó en este pueblo con esos temas y la lucha de los profetas para tratar de ayudar a la gente. Mientras seamos buenos, no importa en qué condiciones vivamos. Nos estamos acordando de José, el que fue vendido a Egipto. Mientras seamos buenos, Dios va a cuidar de nosotros. Y bueno, estoy tan agradecido a Dios por tener estos registros. Tan fácilmente pudimos no tenerlos. Podemos haber tenido el libro de Mormón y no tener el registro jaredita. Podríamos no haber tenido el libro de Mormón del todo. Y qué grandes tesoros que hay aquí. Qué grandes bendiciones. Aprovechemos, aprendamos, eh, asegurémonos de enseñar a nuestra familia. Yo estoy infinitamente agradecido a mi Señor, a mi Dios, porque de alguna manera, en su infinita misericordia, nos ha dado a conocer estas cosas y me hacen feliz. Gracias por acompañarnos. Si les ha gustado el video de hoy, si este estudio familiar de Ven Sígueme ha sido de su agrado, no olviden dejar un like y compartir su apoyo. Si no están suscritos, les agradecería que lo hagan. Si ya lo han hecho de todo corazón, gracias. De verdad, ayuda. Conmigo será hasta la próxima. Chao.